Como vemos en pantalla, vamos a hablar de la ley 2503 de este año, está así fresquitica. Cátedra de Educación Emocional, la importancia de la educación emocional en la escuela. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesario, profe Vero? ¿Cómo se desarrollará? ¿Quién la implementará? X, Y, Z. Y tenemos invitadísimo, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, sí. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Claro que sí, mi profe, te escuchamos. Sí, aquí estoy. Gracias por aceptar la invitación. Me encanta lo que haces en cuanto a educación emocional y definitivamente sé que tus experiencias van a fortalecer esta pequeña charla. Bienvenido. Gracias a todos y pues aquí, como le era prometido, pues, hablar Bien, muy bien, me alegra verte acá. Claro que sí, mi profe. Siento que como que cada quien entiende algo diferente, como que para un profe puede ser una cosa, para un padre de familia otra cosa, para el psicólogo otra cosa. Comencemos. ¿Qué es eso de educación emocional? ¿Qué es eso de emocional y por qué esa importancia que le estamos dando y por qué hoy en día está ese boom? Inclusive porque hoy en día hay una ley que se llama la ley 2503 de este año, del 2025, que se llama Cátedra de Educación Emocional. Dale, mi profe James, ¿qué es eso para ti, educación emocional? Pues empezar, no sé, a mí una vez me mencionaron, para los que no me conocen, pues soy el profe James. Buenas noches para todos y pues, yo creo firmemente que enseñar a leer, sumar y escribir pues no es suficiente si no enseñamos primero a sentir. Una vez me dijeron en un comentario, profe, ¿y cuál es su dinámica, su estrategia pedagógica? Y yo les dije, creo que para resumir así, es la emoción. Qué lindo. Porque si tú no llegas a esa emoción de la enseñanza, pues prácticamente para mí el día que yo no genere emoción es un día perdido y es un día donde no se aprende. Súper, me encanta porque es algo que dejamos siempre fuera y muchas veces cuando hablamos de emoción, te presento a mi profe Pasti, es nuestra pastilla del botiquín de primeros auxilios. Hola, profe, con esto trabajamos con los pequeñines, ya con los más grandecitos trabajamos con tarjetas, inclusive tenemos nuestras tarjeticas y creamos con los chicos pues las tarjetas en que le damos a cada uno de nuestros personajes poderes, mira, como las que trabajan con los niños de Yu-Gi-Oh y todas esas tarjetas. Y me encanta que nos hables de que cuando nosotros trabajamos en un aula de clase, lo más importante es permitirnos sentir, tanto el estudiante como nosotros como profes, y reconocer eso que sienten, porque definitivamente yo puedo tener estudiantes de diferentes clases, de variedades, el que escucha, el que no escucha, el que juega, el que no juega, pero cada uno, o sea, algo que tenemos todos en común es eso que acabas de cuando no la tenemos. Pues todos sentimos, y pues como todos, la educación emocional pues es como la base para que el niño pues aprenda con alegría y se relacione mejor con los demás. No es lo mismo un niño que esté triste, cabizbajo y pase desapercibido y luego el docente pues a la hora de una evaluación, de un quiz y el estudiante no rinde pues el porqué de las cosas. Pero si el niño, a mí me pasaba, yo era muy bueno en matemáticas, pero había una profesora que no sé, no me llegaba. La profesora a mí no me llegaba, no sé, no, y me iba mal, pero yo era muy bueno en matemáticas, o sea, no me causaba esa emoción de aprender. Entonces no conectaba. Entonces creo que la educación emocional tiene que empezar ahí, desde la emoción del aprender. Okay. Pues, ahorita, como tú lo mencionabas, pues hay una ley que va a implementar en su currículo todas los colegios desde la base, ¿no? Básica primaria, preescolar, básica primaria, la educación emocional. Y aquí hay muchas dudas sobre eso. Sí. Por ahí hay hasta memes que dicen, bueno, ¿quién va a manejar eso si los profesores estamos emocionalmente cargados? Exacto. Y entonces hay un poco de dudas y pues que queremos conocer, pero eso hay que tratarlo también. Pero esto que de pronto hay veces, no sé, lo siento así, los profesores no están conectados con sus estudiantes. Okay. No están conectados con sus estudiantes porque vivimos tiempos diferentes. A nosotros antes nos enseñaban a matemáticas, las tablas con un CD, un cassette. Repita. Y ahora hay otras maneras diferentes de cómo llegarle al estudiante. Incluso esa emoción, yo trato de jugar con esa emoción. Yo trato de implementar ese gusto que tienen ellos de una canción y la transformo en algo educativo. Qué lindo. Llevo mitad, ya llevo una mitad ya recorrido y ellos ya llevo la mitad del aprendizaje. Yo lo que hago es implementar la otra mitad y les queda mucho más fácil. Súper. ¿Sabes qué me encanta de las actividades que he visto? Porque yo estaba chismeando ahí tus videos y demás, y tú traes algo además de, no sé si eres consciente de ello, pero tú además de traer la emoción, traes algo que se llama la gamificación. Y es cuando traes esos elementos del juego a la clase y a los chicos les parece súper interesante, mi profe. Entonces, si unimos elementos de juego que para ellos es fundamental con todas estas cositas, y no digamos que solamente los de primaria o preescolar, porque los de bachillerato también les encanta, y jugar y que los tengamos en cuenta en sus lenguajes y demás, pero aparte de eso agregas elementos que tienen que ver con cómo ellos se sienten. Ahí estamos ganados. Y mira que pasa algo muy, muy curioso que yo nunca imaginé que esto iba a llegar tan allá. Yo que mi aula es un aula sin fronteras. Okay. Porque lo que yo cocino en mi aula, todo el mundo que quiere se alimenta de ello, desde la china hasta la conchinchina. Una vez me mandaron un video de una oficina de recursos humanos que estaban haciendo una dinámica. Sí. Y estaban haciendo una dinámica mía, pero yo esto lo hice solamente para mis estudiantes y cómo lo implementan desde sectores de salud, desde alcaldía, ¡qué lindo! Desde otro lado, porque esa de desconectarnos del trabajo y tomarnos un rato divertido para tener un ambiente agradable y emocionante, yo digo, hasta dónde yo he llegado y no me he dado cuenta. Claro que sí. Hace pocos días subí un video que se llama, yo hago muchas dinámicas de emoción. Okay. También me estoy apoturando a esta ley porque sé que el día que vayan a buscar de clase de emocional, yo voy a estar ahí. Ahí estamos. Ahí estoy en primera página porque lo van a necesitar. Sí.
De todos los que están trabajando acerca de esto, pues vamos a hacer unos referentes, porque en todas estas plataformas, pues es un buscador, que cuando, ay, necesito para trabajar la empatía, Sí. buscan ahí actividades y puede haber contenido que les puede ayudar a padres de familia, estudiantes, profesores. Tengo una dinámica que se llama el globo emocional. Ok. Y yo les enseño a los estudiantes que cuando nos cargamos de esas cosas negativas, Ujú. nuestro globo se va inflando, que tristeza, soplen, que, bueno, cualquier tipo de miedo, y ellos van soplando y se vuelve muy grande, que va a llegar el día en que va a estallar, o si lo soltamos, va Ay, a quedar disparado. Ujú. De esa manera tan creativa le enseñamos cómo mejorar, y que cuando hablamos con una persona o le contamos a alguien, vamos soltando y a poco esas emociones y las podemos controlar, para que no pase lo del globo que nos soltamos y Se fue, descontrola. se perdió. Sí. Mi profe, Entonces, dos cositas. Mi profe Sandrita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos otra colega, una psicóloga, bienvenidísima al tema. Mi profe Sandrita, ¿nos escuchas? No te escuchamos, no sé si tengas problemas con el audio, pero mientras que mi profe Sandrita se conecta, que ella es nuestra como psicóloga de cabecera aquí en nuestras charlas, te cuento mi profe James que dice dos cosas bien importantes. Esas actividades que de alguna manera marcan en nuestros estudiantes esa visión de la alegría, de querer agregarse a, de que no sea aburrido como te pasó a ti. Yo no sé tú, pero yo soy modelo 71. Entonces cuando yo hace muchos años por allá estudiaba, a mí fueron de las que me pidieron que colocara las manos y guapata, yo regla. también recibí ¿También? fuerte, también recibí. Ay, Dios. Me pasó una anécdota muy una vez un profesor me rompió una regla, y a mí yo siempre he sido muy revolucionario desde muy pequeño. No, eso es abuso. De la misma regla, otra regla de la partida. No. Sí, Sí, claro. porque claro, El niño malo. Entonces qué pena decir que un profe sea eso. Sí, pero claro. yo no sé, instintivamente reaccioné de esa manera, y después el culpable fui yo de todo, y bueno. O sea, te agreden y luego eres el culpable. Sí, siendo un niño. pues, en esa época, ¿no? Cuando nosotros, pues, aprendíamos, ¿no? De esa manera. Gracias a todos los que nos están saludando y claro que sí es un tema excelente para todos nosotros como profes, pero no solamente para los profes, también para los padres de familia. En un en vivo en esta semana o la semana pasada, no recuerdo, hablábamos de la importancia de aquello que nosotros le decimos a esa grabadora mental que tienen nuestros hijos, hijas, nuestros estudiantes y la manera como eso afecta. El que yo le esté diciendo a mi estudiante no es que usted no sabe, es que usted es bruto, es que no entiende, o que yo le esté diciendo, pero ¿cómo Pepito sí puede decirme cuánto es 8 por 5 y nosotros llevamos todo el año estudiando las tablas y usted todavía no? Y generamos unos calificativos verbalmente que se van agregando a su grabadora mental y pues allí lo único que hacemos es que estamos denigrando, como dejando a un lado. En cuanto a lo que decías de que los profes pueden llegar a estar cargados emocionalmente, sí, profe, totalmente, comparto contigo. Ayer martes tuve un taller que se llama, a propósito a quien les interese, me pregunta por el interno, con mucho gusto, el taller se llama 10 leyes del autocuidado docente. Y esta habla de que cada una de las leyes que agregué con un autor pues tiene una función y dice que efectivamente el profe está cargado, sobrecargado, porque tenemos tantas responsabilidades que el fin que debería ser el interactuar con mi estudiante se queda un poco de lado. Como que, ay, ya van a sacar esa cátedra de educación emocional, qué pereza, y nos van a poner más trabajo, y entonces ahora tengo que hacer la actividad de las caritas felices o caritas tristes, y se termina convirtiendo en algo que no. Deberían dejar personas que nos interesamos en ello, como tú, profe, o como yo, que realmente quieren educar en emocionalidad y no sobrecargar. Por ejemplo, como mi profe Sandrita, nuestra psicóloga. Mi profe, ¿ya tienes audio? Que no le sirve, dice por ahí. Bueno, Ay, no te voy a sirve. contestar por aquí unos comentarios. Dice el profe Jimmy, hola, saludos Jimmy. Dice, las comparaciones no son buenas. Para nada. Y por aquí dice, el impacto de las palabras, dice la teacher Lore. Miren que creo que nos estamos enfrentando todos los docentes a una problemática, Ujú. y es que ese descuido, esa negligencia, la negligencia de los valores, de cómo se tiene que actuar bien en sociedad, los padres la están dejando a un lado y nos la están colocando a nosotros. Entonces, a nosotros nos queda muy difícil poder enseñar matemáticas, no sé qué, porque estamos corrigiendo conducta que desde la casa no le están prestando cuidado. Y entonces, que no roben lápiz, no digan esas palabras. Y el trabajo de los padres nos lo están delegando a nosotros los docentes. Claro, Y entonces, ¿a qué horas damos clases? nos botan la pelota. Y entonces creo que hay que trabajar. Yo cuando hago escuela de padres en mis reuniones, yo comienzo por ahí, haciendo actividades que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que están fallando, para Ok. que ellos ayuden desde la casa, porque Ok. siempre es muy complicado uno, sí, siempre y toda la vida lo hemos tenido el problema de, profe, no traje lápiz, profe, no traje cuaderno, profe, no traje tal cosa, profe, había tarea. Ahora pues ahora tenemos otra carga más, que es emocional, y es enseñarle a los estudiantes pues todo este tipo de competencias emocionales que deberían ya llegar desde la casa. Total. ¿Sabes qué pasa? Y siento yo a veces, mi profe, que
así como los docentes estamos sobrecargados, el padre de familia también está sobrecargado. Entonces, entre su situación laboral, entre el formar sus hijos, entre las cuentas, el vaya aquí, el corre aquí y la falta de desinterés, también eso es una sobrecarga que no tenemos en cuenta. Y cuando eso no lo tenemos en cuenta, y aparte de eso el padre no es correspondiente con el desarrollo, no solamente académico, porque vienen cuando se les llama, en muchas ocasiones solamente vienen cuando se les llama porque hay una dificultad. Pero también tenemos que sacar la cara por esos papás que están allí y que sí, evidentemente dicen, no, sí, la educación emocional es importante, lo que siente mi hijo, mi hija, pero ¿de dónde parte eso? Del mismo sistema educativo. Y es un sistema educativo que nunca se ha pensado la emocionalidad hasta ahora. Y ahora no la pensamos, ¿por qué? Yo sentiría, y ahora me dices tú tu punto de opinión, y desde la casa ellos mismos les enseñan qué es el bullying. Total, los mismos padres con sus burlas, con sus palabras humillantes que no dejan que el niño crezca y que lo estén comparando, pues llegan a la escuela con las mismas condiciones. Yo creo que surge esta necesidad de esta cátedra de educación emocional y que creería que se implementará a partir del otro año por las diferentes problemáticas que hay, que si, lo que tú dices, si una persona no está bien emocionalmente, pues no puede aprender, no puede desarrollar un buen desarrollo académico, mi profe. No, y por eso hay que trabajar desde los hogares, ¿no? Porque ustedes, pues, yo creo que la mayoría nos hemos enfrentado a eso en donde de pronto cuando entramos al sector educativo, somos nuevos y comenzamos a conocer los estudiantes, y se nos va el estudiante y no nos recordamos el nombre, llegan los estudiantes, no, profe, dígale Peque, o dígale tal cosa, o sobrenombres, y ya desde el mismo contexto ya lo tienen tan normalizado, y entonces nos queda muy difícil, no, es que a él le colocaron un nombre y ese es su nombre. Claro. Entonces, aquí en la vereda le dicen así, o aquí en el pueblo le dicen así, y a él le gusta, y entonces como que tratar de hacerles entender a los estudiantes de que eso no está bien, aunque los adultos lo hayan normalizado. ¿Y sabes quiénes son otros también recreadores de estas situaciones, mi profe? Los profes. Lamentablemente muchos profes a veces nos acogemos, y yo digo no porque lo haga o no lo haga, sino porque me gusta hablar en generalizado, nos acogemos a esas prácticas donde, ay, negrito, venga para allá, venga para acá, hágame tal favor, payasito, venga tal cosa, y generamos o permitimos, inclusive hacemos chistes en cuanto a comportamientos de los estudiantes y lo estamos normalizando. ¿Y qué pasa cuando una situación llega y se sobrepasan los límites y ya se convierte en algo consecutivo, constante, que puede llegar a ser maltrato escolar, acoso o bullying? Pues que son esas situaciones pequeñitas que nos permitimos en el día a día que van avanzando hasta que explotan. Y ahí entonces, ay, no, es que ustedes son una década de los frágiles, la década de los niños de cristal, que no se aguantan ni una broma. Eso no es nuestros tiempos, que hasta nos cascaban. Hoy en día no. Hoy en día tenemos que respetar. Aquí dice Teacher Love, vienen con una programación de casa y nos educan además de enseñar. Mi profe, muy bien, así debe ser. Profe Efra, yo para ser padres presentes trabajo desde los hábitos. ¿Cuáles hábitos, mi profe? Qué bonito. Invitémoslo, ¿no? Hágale, profe, ¿quiere agregarse? ¿Me confirmas? Hay profesores muy buenos aquí, está el profe Efra, que lo conozco, por ahí los he visto, el profe Jimmy de México. Quien quiera, diga yo, ahí en el chat y con gusto lo agrego. Aquí construimos sobre esta educación emocional. Además que todas las experiencias son válidas, mi profe. Tú, por ejemplo, dices, yo trabajo desde esto, desde aquello. Mira, a mí algo que me sirve mucho, yo trabajo con niños desde preescolar hasta bachillerato y ahorita estoy asesorando chicos de proyectos de grado de universidad y a mí me funciona mucho y me parece que es uno de los, García, aceptar. Y a mí me parece que es uno de los ejes más importantes, la motivación, el mantener a nuestros estudiantes motivados, el resaltarles eso bueno que tienen, así tenga muchas cosas negativas, no tiene un 5, pero por ejemplo se expresa muy bien, o no pasó la evaluación y no está en los primeros puestos, pero es un duro en fútbol. Esas situaciones de motivación ayudan mucho. Por ahí Jimmy dice, sí. ¿Dónde? Ya te vi, profe, espérame que te voy a agregar. Mi profe Sandrita, ya te leí, los niños de cristal. Sí, señora, los niños de cristal. A ver. Mi profe, su merced. Hola, profe Jimmy. A ver, te agrego. Ay, se fue para otro lado. ¿Dónde estás, profe Jimmy? Profe Jimmy, ya te vi. Invitar. Listo. Enviado, mi profe. Me gusta lo que comparte el profe porque dice que él crea como corresponsabilidad con los papás desde los hábitos. ¿Sabes? A mí que me sirve mucho, no sé a ti, mi profe James, pero a mí me sirve mucho con los padres tener la misma clase de empatía que tengo con los estudiantes. Obviamente, si te vienen a gritar y a hablar mal y demás, pues yo no les respondo con una piedra, pero sí les pido que se tomen el tiempo. ¿Cómo lo haces tú? Con papás. Bueno, quiero la bienvenida al profe Jimmy, al profe... No, pues, como yo te decía, ¿no? Tenemos que trabajar desde las bases y desde los padres de familia en las reuniones que tenemos. Ellos son nosotros. Tenemos la famosa triada. Sí. Padres de familia, estudiantes, docentes, y eso hace la comunidad educativa. Tenemos que trabajar así de la mano, porque si no trabajamos, pues los 3 puntos, pues no vamos a llegar la educación al lugar que se merece, y pues no se va a... Es muy difícil, por ejemplo, que tú trabajes algún tema en particular, y que el niño se le coloque una actividad o un taller, se lo lleve a la casa, y vuelve a traer el mismo cuaderno, así como se fue. Si es que trae el cuaderno. Exactamente. Pero entonces es como que, bueno, están los papás, que no tenemos... Exacto. Y estamos en una sociedad últimamente donde hay tantos adultos rotos, o sea, desde los mismos padres emocionalmente ellos no pueden. Total. Padres o familias disfuncionales, separados, y todo eso, pues prácticamente no ayuda. La niñera
es un móvil. Ah, no tenga el celular y ya. Y con eso me sentan de usted, hijo, y ya que, claro, cuando van a las reuniones, pero mi hijo, ¿por qué perdió la materia? Pero, ¿por qué tal cosa? No, mi profe, ¿sabes qué es lo peor? Que cuando llegan adolescentes, yo no sé de dónde salió esa adicción al celular que no lo suelta ni un minuto. Pues si usted se los puso de niñera, ¿qué viene a quejarse ahorita? Mi profe, Bueno, vamos a participar. sí, profe Jimmy, profe Efraín, el que desee, educación socioemocional, ¿qué piensan? Bueno, yo te voy a comentar lo que yo estaba diciendo, lo que escribía y que yo trabajo a través de los hábitos para ser papás presentes. Perfecto. No, lo que yo trabajo en el colegio es como una lámina donde están los hábitos que un estudiante tiene que tener en compañía del padre de familia. Simplemente pequeños hábitos como levantarme solo, tender la cama, hago tareas, uso mi horario, hago un deporte, tengo mi tiempo de estudio. Pero entonces, ¿cómo hago para yo involucrar al papá? Porque esa boleta que ellos llevan a la casa, el papá es el que la revisa. ¿Sí? Entonces, el papá también tiene que estar presente. Él tiene que firmar como la boleta de que si el niño elaboró eso. Entonces, el papá está muy pendiente de que el niño lo haga. ¿Qué pasa? Hay muchos padres que no son presentes, como lo han dicho ustedes. ¿Por qué? Porque la boleta, como yo la mando, el niño la mete a la maleta y hacia el otro día vuelvo y la saco de la misma forma. Entonces, ahí yo me doy cuenta si estuvo o no. No firmó, no estuvo, si hizo, no hizo. Entonces, los niños que realmente llevamos como el registro, me doy cuenta de una evolución desde el inicio de año a lo que vamos. Ok. Entonces, yo digo, un niño que ya se sabe levantar solo sin necesidad de que el papá esté, levantémonos, vamos, nos toca, ¿sí? Ya ahí empieza a cambiar todo, empieza a cambiar su chip. El simple hecho de alistar una maleta, ahí hay otro hábito, se vuelve un hábito y nosotros estamos trabajando constantemente eso. Y así siempre trabajamos con el padre de familia. Cuando nosotros nos damos cuenta que el padre de familia no está colaborando, pues hacemos un llamado. Mire, papá, es que esto es muy importante para su hijo, es muy importante para su hogar, es muy importante para la familia. Y a través de ese hábito trabajamos las emociones. También comentaba ahí que llevo 4 años trabajando las emociones. El primer año fue como el reconocimiento de las emociones positivas, las emociones negativas. El segundo año fue como identificarlas en nosotros, cómo puedo trabajarlas. El tercer año empezamos a ver otras emociones. Y este año lo que estamos haciendo es involucrar las emociones, incluyendo los valores. Entonces también ya están con los valores a los estudiantes. Ahorita más adelante les digo los valores que tenemos con ellos y les voy a decir cómo lo hicimos con ellos. Pero más adelante vamos a escuchar otro profe mientras. Gracias, mi profe. Profe Jimmy, cuéntanos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo soy de nivel secundario, a mí me toca, ahora sí, como los adolescentes, el día, el de que ellos ven a los docentes como los que escuchan, como padres, porque queramos o no, aunque nosotros pongamos un límite, porque así nos pide la secretaría, tú eres solamente enseñas, y hasta ahí. Pero queramos o no, a veces uno como docente sí nos mueve las situaciones que llegan a pasar en casa a los adolescentes. Yo a veces utilizo la psicología inversa con mis padres de familia. Ok. O sea, como diciendo, lo entiendo, señor, sé que usted trabaja, sé que usted esto, pero tiene un hijo y el hijo necesita de su tiempo. Total. O sea, sí lo escucho un poquito, así como, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eso, ¿no? Y como que pongo un hasta ahí, ¿no? Así, porque si los dejo que se suelte el padre de familia, me va a contar todos los problemas que hay en casa. Claro. No, y ahí podrías estar todo el día con él. Sí, totalmente. Entonces ya después, les digo, yo utilizo así como que la psicología inversa, porque yo veía cómo trabajaban algunos directores de que sí, usted es el culpable, usted esto, usted el otro. Sé que es el padre, pero también el alumno tiene que tomar su parte, no solamente el papá tiene que trabajar, le va a dar una educación, le está brindando un colegio. Entonces, yo trabajo en eso y con los alumnos busco otras estrategias con mi psicóloga. O sea, tengo una psicóloga y entonces yo no dejo a mis maestros me dicen, está pasando eso. Ok, vámonos con la psicóloga. Oye, fíjate, pasó esto, así vamos trabajando de la mano, invito al padre de familia. O sea, yo siempre así. Y mi lema es, culpables podemos ser todos, padres de familia. claro. Pero aquí vamos a buscar soluciones. Aquí lo importante es resolver. Así que empiezo a trabajar con ellos, buscar estrategias, y a veces, una vez hice un día un picnic con mamá. ¡Oh, qué chévere! Sí, estuvo muy padre porque son unos alumnos, tenía unos alumnos de casi unos 78, unos 79, casi unos 80, y yo veía así como que esos alumnos más altos que yo, y las mamás así, mi hijo, ¿no? O sea, como que muy, pero era un picnic con la finalidad de que ellas conozcan a sus hijos, cuál es el color favorito de sus hijos, si tiene novia, tiene novio, esa era la finalidad, que tengan esa comunicación, porque actualmente, como lo dijo usted, maestra, el dispositivo es el que los consume. El dispositivo Total. es el que los tiene. Entonces, están platicando con otra persona que está del otro lado del mundo, o no sé de dónde, pero están platicando y él sabe qué le gusta y qué no le gusta. Total. Entonces yo decía, comuníquense ustedes. Es importante que conozcas a tu hijo. Y mira que te interrumpo chiquito ahí, y es que esa actividad que tú estás diciendo que haces donde les escribes qué gustos tienen en el picnic, profe Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Ya te damos la palabra. Yo la realizo, tengo la valía de realizarla con estudiantes de pequeños y luego retomarlas cuando ya son más grandes. Entonces, cuando tú puedes lograr esa conexión de que
que esa actividad se haga de pequeñitos, cuando nuestros niños no ven a los padres como superhéroes, pero luego ya dejamos de estar allí como en ese papel principal y pasan los dispositivos y demás. Vuelves a hacer el mismo ejercicio y lo que los papás caen en cuenta de la pérdida de tiempo, de la brecha o la separación que tienen con sus hijos, fuertísimo. Ayuda. Profe, por ahí está el profe David. A ver. No sé si de pronto lo invitemos. Y el profe Rubén. A ver. Profe David. Profe David Tuirán. Mi profe David, buenas noches. Sí, yo le dejé el mensajito si quería aquí. Y el profe Rubén. A ver. Mi profe Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Educación socioemocional, cuéntanos. ¿Sirve? ¿No? ¿Qué? Vamos saludando acá a la mafia de los docentes. Al profe James, que ya me comí todas lo que me trajo de... Profe, ya se acabaron, ya se me acabó, me trajo apenas unas cositas. Que envíe más, que envíe más. Más bizcochos. Bizcochos. Saludando a la profe, los otros maestros que están ahí, qué chévere poderlos ver. Qué pena, profe, no le pude conectarme antes porque estaba tranquilo haciendo vueltas de perros y eso. Oh. Pues acabé de ingresar. Ok, mi profe. Estamos hablando de educación emocional. Están hablando, pero me conecté solo de chismoso. Solo de chismoso aquí. No, ningún chismoso. Aquí aportamos todos. Y todo. No, mi profe, educación emocional, cuéntanos. Esa educación emocional, ¿cómo la trabajas tú en tus prácticas? Todo este poco de cabezones que están ahí, ¿quiénes son? Porque acá veo una cantidad de no permitimos, en este chat no se permiten, de eso estábamos hablando con el profe James, no se permiten apodos, mi profe. Estamos hablando de educación socioemocional y eso hace parte de lo que no. Veo magnates de la educación, no, eso no es ningún apodo, eso es un reconocimiento. Y cuando hablo de cabezón, hablo de gente que sabe del tema. Ah, bueno, ya viéndole desde esa perspectiva. No, por ahí ya cambia la cosa. Sí, cambia la vaina, claro que sí. Claro, maestra. Yo no pongo apodos, yo tengo reconocimientos, es otra cosa. Ok, dejémoslo en que sí. Yo lo dejo ahí como en ¿será? Curiosidades, mi profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo va? Bienvenido. Un poco enfermo por culpa de James. Ay, mi profe, ¿qué hizo? No, pues él estuvo con nosotros allá en el TikTok, en el en vivo. Sí. Hasta vivimos. Llegué de Bogotá y me pegó duro la gripa. Bueno, ya, te escucha. Pero ya, bueno, ya por lo menos todo un poquito más duro. Mire qué chistoso que hoy son solo caballeros, profes. Ayer estábamos solamente chicas. Y mi profe psicóloga Sandrita al fin no pudo conectarse y que no tiene audio. Pero bueno, continuemos. Mi profe Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Mi profe, curiosidades, noches, ¿me recuerdas tu nombre, por favor, para no decirte así? Daniel Vela. Mi profe, no, el otro profe, mi profe Dani. Mi nombre es Rubén Darío. Mi profe Rubén, buenas noches. Socioemocional, educación socioemocional, ¿qué piensas de eso? ¿Sirve, no sirve? Ok. Bueno, yo trabajo con niños pequeños. Okay. Bueno, en niños pequeños es muy importante estar muy al pendiente de esas situaciones que de pronto los niños muchas veces nos parece muy bien que ellos se sientan felices, ¿no? Pero también hay que ponerle un ojo a aquellos estudiantes que de pronto en sus emociones sienten tristeza, ¿no? Porque muchas veces los niños desde el hogar, pues ellos llegan con diferentes dificultades y como profe nosotros somos esos segundos padres. Entonces debemos de tener en cuenta a esos estudiantes más que todo que se sienten tristes, que de pronto se sienten aislados. La educación socioemocional juega un papel muy importante, yo creo que en todo aspecto, ¿no? Tanto en la primaria como en el bachillerato. Porque en el bachillerato pues, los muchachos están cambiando de edades, están a piel todo, hay que estar más pendientes. Sí, total. Son ellos, yo lo digo, son como esas esponjitas, ¿eh? Que ellos todo agarran. Entonces van aprendiendo tanto cosas buenas como cosas malas. Y como sabemos, más aprenden lo malo que lo bueno. Ellos agarran muy rápido. Entonces debemos nosotros como profes estar muy pendientes de eso. Así que la educación socioemocional es muy importante tenerla ahí al pie para estar pues, como direccionando de la mejor manera a los muchachos. Súper, gracias mi profe. Profe Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Ahora sí, cuéntanos, educación socioemocional. ¿Piensas que sirve? ¿Crees que realmente la tenemos en cuenta en la educación o que es solamente un cuento más y con esta ley que llega ahí llegan a ponernos más trabajo? ¿Qué piensas? Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, creo que estoy muy de acuerdo con que es muy necesaria. Pues yo trabajo con adolescentes que están en esas etapas de transición y de cambios en muchas cosas donde ahorita con la inmediación de las redes sociales y todo lo que suceda alrededor de ellos, los permea emocionalmente más que cualquier cosa en la clase que tú hagas. Ok. Entonces, hace poco nos hacían una capacitación a los profes y nos decían es que ustedes son los que tienen que educar emocionalmente y tienen que llegar motivados y tienen que llegar enérgicos y como que relegaban la responsabilidad a los profes. Y era bien curioso porque sí, es una necesidad, sabiendo que tenemos mundos diferentes en cada espacio y en cada salón. Y
y necesitamos, digamos, que hablar cuando hablamos de esta nueva ley que sale de generar identidad y de muchas cosas, pues a la final no lo van a volver, pienso yo, de pronto en algo más para el currículo, como temas para ver, como edúcate emocionalmente, pero tienes que hacer esta tarea sobre las emociones o sobre la generación de identidad, o sobre la creación de criterio y la responsabilidad desde el profe. Si el niño no sabe manejar la emoción, entonces es porque el profe no le enseña a manejar la emoción. Y lo que decía el profe James, ¿dónde están entonces los papás que son los que deberían enseñar o son los primeros respondientes en enseñar educación emocional? Y comenta aquí nuestra psicóloga que no se pudo conectar, mi profe Sandrita, y saluda a la profe Nelly que también la vi por ahí, pero no la veo más. Con todo respeto, está muy interesante que sean docentes masculinos hablando de este nuevo tema. Obvio, nuestros profes masculinos saben de educación emocional, profe Sandrita. Mis profes, aquí tengo algo que les voy a compartir a ver qué piensan, porque es que cuando decimos... Porque está bravo. ¿Cierto? Pensaba lo mismo, pero dije, no, me quedo callada mejor. ¿Estás bravo, profe? Está serio, profe Ernesto. ¿No? Esperen, que no tengo sombrero, pero algo así vemos acá. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? No, yo. No, esa es mi educación socioemocional. El rostro es una cosa y el corazón es otro. Déjanos ver el corazón a través de tu gestualidad, por Cara favor. es una cosa, pero por dentro soy otro. Ay, Dios mío. No, mi semiótica facial no es directamente relacionada con mis emociones. Solo es eso, el rostro de las personas. Porque si solo vemos el rostro, quedaríamos entonces precisamente invalidando los sentimientos, ¿no? Yo casi Comparto. siempre tengo esa misma mirada. No, es mentiras, Eso porque no yo lo he visto en atribuye a videos y eso es mentiras. Siempre estoy así. Y la mirada ahí a lo que dice curiosidades del profe. Profe Rubén. Yo no creo que los profesores seamos los segundos papás, al contrario, somos docentes, el papá es uno solo, la mamá es una sola. Tenemos Comparto. totalmente cosas diferentes. Nosotros no podemos ser los papás de los estudiantes, no somos de ellos las mamás, no somos otra cosa más allá que los docentes. Compartimos experiencias de vida y en esas experiencias de vida entonces alimentamos a los estudiantes y están a veces mucho más tiempo con nosotros que con los padres, siempre en un rol docente. Formamos, educamos y complementamos la educación que traen de casa. Solo hacemos eso, en la casa donde aprenden todo. Nosotros solamente complementamos algunas cosas y orientamos otras, más allá de cualquier otra mirada. En eso, obviamente, tenemos emociones con ellos. Entendemos Las que hay malos compartimos. que trabajamos en zonas como la que yo trabajo. Entendemos que ellos llegan sin desayunar, entendemos que llegan y que desayunan muchas veces lo que nosotros les demos, que somos los prestamistas de la hora del descanso de 200 y 400 pesos. Somos los que muchas veces acompañamos esas tristezas, los que abrazamos en la cotidianidad, pero siempre tenemos que entender eso. Porque si llevamos la carga de los padres, nuestras emociones se van a dañar mucho y terminaremos muy tristes todos los días, porque la carga emocional es muy Es grande. fuerte. Somos formadores, somos personas que dan aliento, somos personas que, y también somos seres humanos. Y ese es nuestro papel, ¿no? Total. Nuestra cotidianidad, desde mi mirada lo digo. Yo soy de una generación la cual se educó de una forma muy fuerte. Sí, yo soy, mi cabeza rota en dos, tengo la cabeza rota en dos. La curaron en una droguería con puntos, no, nada, mandarse placas de nada. Este dedo torcido se salió por un lado y fue un bandero el que cuadró todo. Estoy criado en una generación totalmente hasta irracional, diría yo, donde me curaron una herida abierta con gasolina y con una telaraña y café. Mi abuelo hizo lo mismo. Entonces Cortada de coco. Algunas personas llamaban a mi generación, llamaban a mi generación de hierro. Y no, simplemente es otro tipo de generación donde más bien no teníamos acceso a salud, donde no teníamos acceso a derechos. Donde hoy la generación que llaman de cristal no existe, es más una generación que tiene otra clase de derechos, otra clase de perspectiva, otra clase de mirada. Y es necesario reconocer las emociones y los sentimientos ahí. Porque Claro que ahora sí. sí lo reconocemos. Antes no, el hombre no llora, por ejemplo. Gran El hombre mentira. al caer se debe sonreír. Sí, ojo con quejarse, ojo con quejarse. Entonces no es una nena. ¿Verdad? Cuidado. Yo soy chillón, yo lloro Ajá. viendo un comercial. Yo lloro viendo, escuchando un discurso de Polo Polo, ¿no? Yo lloro por muchas cosas. Dios de Entonces, Polo Polo de por Dios. me he vuelto mucho más sensible y he entendido eso, que esta generación cambia y que todos debemos acoplarnos y que es importantísimo esa educación socioemocional desde la primera infancia, desde la docencia, desde la escuela, complementando incluso la educación que traen de casa. Y la escuela debe también formar a los padres de familia, ayudarles a completar, porque también la familia no solamente construye, sino que también destruye, y muchos de ellos están destruidos por sus propias familias emocionalmente. Total. Entonces, si podemos ayudarlos a mejorar, Que así ese sea. puede ser nuestro gran papel ahí dentro de eso. Ese ha sido como mi humilde aporte, me tomé la palabra, pero es que yo soy así, un hombre que es imprudente. Es válido, es una de nuestras Sino que emociones y diga el estamos profesor James hablando y de... el profesor curioso que estuvieron y el profe Rubén que estuvieron en mi casa, acá y no los dejé entrar. Eso es normal, mi profesor hace parte de esas emociones. Saluda al profe Juan José Ortiz. Gracias, mi profe, por tu aporte. Profe Juan José, muy buenas noches, ¿cómo está? Ya te doy la palabra, permíteme, leo aquí al profe David Durán, el curioso, y un papá que nos está escribiendo desde hace rato. El usuario se llama Cucuso y es un papá con quien yo tuve el gusto de educar a sus hijos y nos dice que está totalmente de acuerdo con que la inteligencia emocional debe empezar en casa, pero que también
donde más se foguea, por así decirlo de alguna forma, es en el colegio. Claro, por la cantidad de tiempo que comparten allí y demás, o las situaciones. Pero que deberíamos pensar cuando recibimos más o menos precios los maltratos en el colegio y prácticamente los avalamos. Con respuestas como, por ejemplo, que ya están grandes, que se maneje. Es como decirles que acepten y callen. Siento que nosotros como padres dejamos la responsabilidad total de la educación de nuestros hijos a los profesores. El profe de Aventura dice, atendemos, ya te invité, mi profe, no me has aceptado, no sé si estás ocupadito, atendemos estudiantes que manifiestan emociones negativas vistas en casa. Esa es la realidad. Claro que sí, son realidades que estamos viviendo y por eso me parece un tema súper importante. Ahora sí, mi profe Juan José, bienvenido. Hola, buenas noches. Un cordial saludo y un abrazo a todos. Bienvenido. Un poco nervioso con tantos profes acá, con un recorrido y una experiencia ya un poco mayor. Ellos, nosotros no. Bueno, yo la verdad llevo 3 años apenas y estoy en el sector privado todavía. Y creo que es muy importante este tema y más que todo en la institución donde estoy, donde es un sector, digamos, de un estrato económico alto y donde los papás, la asistencia de los padres es nula, por decirlo así, ¿sí? Porque, pues, digamos, de una escuela de padres de 30 estudiantes asisten 9 o 10, los demás ni por ahí. Entonces, es muy importante también porque los estudiantes manifiestan que no tienen acompañamiento en casa, que el papá ya se separó de la mamá, que la mamá ya ni le presta atención, que él solamente hace las cosas solo. Bueno, un montón de factores que influyen también en el estado emocional en el que llega también el estudiante al aula de clase. Entonces me parece muy importante, me he estado preparando también, haciendo diplomado y cuanta cosa encuentro también relacionado al tema, porque la verdad ahorita es una generación donde es muy emocional, es muy afectivo y donde muchas veces también tenemos que entrar a entender un poco la situación. Y bueno, es una batalla que a veces lleva la institución con los padres, porque pues, escuela de padres no se puede hacer porque ellos ni asisten, porque por lo mismo, por el trato económico. Entonces como que ya yo le pagué, vaya a estudiar, tome el recreo y listo, usted verá cómo se entiende. Entonces, ¿cómo se entiende? Es que esa parte, profe, es bien interesante y quiero agregar algo que decía ahorita el profe, mi profe Ernesto, y es que cuando nosotros creemos que somos padres de los estudiantes, entramos a veces en unas interacciones que son un poco malsanas, podría decirlo, y es algo que les comentaba al inicio de este en vivo, donde las 10 leyes del autocuidado docente, que es uno de los talleres que estoy dictando, una de esas leyes es esa, la ley del límite digno. Debemos aprender a colocar límites como docentes donde yo me presente ante mis estudiantes sí como una persona socioemocional que los comprende, que los acompaña, que está allí, pero que no le voy a solucionar sus problemas así queramos, porque son muchos estudiantes y no podríamos hacerle todo. Y porque no nos corresponden, para eso están los papás. Ellos son los encargados de realizar ello. Y cuando aquí el papá me dice, el señor que está comentando en nuestro chat nos pregunta, quisiera preguntar por qué algunos profesores ven el tema, me imagino que es el socioemocional del que estamos hablando, como de más trabajo y no verlo como una manera de humanizar un poco. No debería ser una materia específica. Mi profe Nelicita, buenas noches. Es bastante complejo ya que se piensa que desempeñamos varios roles con los estudiantes. Profe Efra, papá, te lo digo desde mi experiencia, muchos de esos profes que tú dices son de la vieja guardia. Profes, pregunta para cada uno, hay cortico que respondamos. ¿Por qué los profesores ven esta temática de la socioemocionalidad y de la cátedra que nos llega ahorita como un trabajo más? ¿Será que realmente el sistema educativo no está pensado en cuanto a las responsabilidades que tiene un docente y se encarga solamente de decirle haga y no tiene en cuenta otras necesidades? ¿O será que el docente realmente no le importa y no quiere tenerlo en cuenta? Escucho sus voces y luego doy mi punto de vista. Bueno, lo hablo desde mi punto de vista, lo que yo decía ahí. Espera que está el profe Efra, mi profe Ernesto, ya te damos la palabra. Digamos, los profesores de la vieja guardia. Voy a retirarme, escucho a Efra, mi opinión y mi opinión. Dale. Profe Efra, espéranos un momentico que el profe Ernesto se debe retirar. Dale. No, dale tú. Disculpo, no es que sea diva ni mucho menos. No, cuelga tú. No, te escuchamos ya que te tienes que ir, mi profe, tranquilo. Sí, soy un padre sobreprotector y a pesar de que mi hijo tiene ya 21 años, voy a ir a recogerlo a salir de la universidad, porque como están construyendo el metro cerca, hay espacios donde están muy solos, entonces salgo a recogerlo hasta ahora. James se dio cuenta que yo ando todo el tiempo con perros vigilando y patrullando las calles, parezco el protector de la noche. El ciudadano nocturno. Te voy. Antes de eso, quería saludarles, profe, muchas gracias y qué chévere el espacio de conectarse. Claro por que favor, sí. me escriben ahí en el interno para poderlo seguir, que a mí me encanta, a ver si algún día somos tan famosos como James. Ya quisiéramos. Pero influencer todos ustedes y yo, obviamente, al ser maestros, somos el número 1 en influencer, porque estamos todo el día ahí, y nuestra palabra es ley, y al ser palabra ley, en medio es el mensaje. Cuando nosotros decimos algo, estamos llenos de responsabilidad. Todo lo que salga de nuestra boca es una responsabilidad con aquellos que nos escuchan. Por eso somos influencers.
más allá de tener seguidores o no. Entonces, una invitación a que por favor me escriban y poderlo seguir luego. Profe me regala luego los links para poderlo seguir, le agradezco. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti por estar. Y frente a lo otro, yo pienso que es importantísimo que se visibilice este tipo de cátedras porque están siempre ahí. El ser humano siempre ha tenido emociones. El gran problema es que estas cátedras no se han hecho visibles. Total. Entonces hay que llevarlas a las escuelas para visibilizarlas. Así como la cátedra afro, de la afrocolombianidad, que ahora ya, incluso estoy haciendo un diplomado en eso. Antes no era reconocido, ahora debe estar ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos que reconocer toda una cultura que está con nosotros y que ha tenido una lucha bastante difícil, igual que la lucha femenina, igual que la lucha de la mujer. ¿Sí? De una cátedra sobre esto. Entonces es parte del reconocimiento, que está inmerso en el plan de estudios de acuerdo a cada libertad de cada profesor. Súper chévere, que ahora se quiere poner como cátedra aún mejor y eso genera empleo. Y qué chévere que se dé y que llegue a la escuela ahora totalmente visible. Super. Maestros, muchas gracias, profe, por la invitación, profesor. A ti por estar. Le recuerdo que los bizcochuelos, veo que hay varios profesores que no son acá de Bogotá, entonces no olviden Me encantan los bizcochuelos también, gracias. Y cuando vengan, yo les invitaré, y cuando vengan acá a Bogotá, les invitaré tintico y les invitaré a un lugar muy chévere donde venden hamburguesas, pero pagan ustedes. El profesor James sabe que le tocó pagar. Dios les bendiga. Amén, bendiciones. Chao, mi profe. Profesor Dani, profesor Juan, acá, Efren, gracias por estar ahí y sigan siendo maestros, que es lo mejor que ustedes pudieron haber escogido en su vida. Claro que sí. Antes de que tomen la palabra los demás con la pregunta que dejamos ahí, le agrego dos cositas que comenta el papá. Y es que a mí me parece tan importante que en estos en vivos hayan papás y estudiantes porque nosotros nos alimentamos con lo que ellos piensan. Entonces, primero les quiero recordar, antes de que cerremos el en vivo, todavía nos vamos a sacar un retico, pero antes de eso, les recuerdo que estos en vivos son pro repartir o compartir experiencias docentes y trabajamos a partir de un botiquín de primeros auxilios de la profe Vero, donde creamos cada día una temática diferente. El lunes trabajamos con Gazi, son muñequitos que generamos a través de, lo sacamos de un botiquín de primeros auxilios y trabajamos diferentes categorías. El lunes trabajamos educación familiar con Gazi, la casa que sana. El martes trabajamos, como hoy, que repetí ayer martes y hoy, educación emocional con Pasti. El día miércoles trabajamos educación tecnológica con Tip Tip, que son los guantes digitadores, y tenemos por ahí otro personaje que se llama Aiki, que trabaja la inteligencia artificial, que este sábado tenemos un en vivo sobre herramientas para docentes sobre inteligencia artificial. Los días jueves trabajamos educación sexual con Scudin, que lo tengo por acá. Están un poquito maltratados porque mis niños chiquitos me los han mordido y demás. Y los viernes trabajamos bienestar docente con tablerín. Este no es tablerín, este es el boti, el del botiquín. Y este es tablerín, es un sachet o un blister de tabletas para trabajar la salud y el bienestar docente. Y nuestro papá, que está compartiendo y que nos hizo la pregunta, genera estos dos últimos mensajes. Totalmente de acuerdo, los profesores de la vieja guarda son más humanos, por eso yo hice esa cara de, yo considero que sin importar si son de la vieja guarda, ahora lo humano no va con ellos, ese es mi punto de vista, pero el papá nos dice eso. Los de ahora todos son gritos, sin generalizar, pero la gran mayoría. Profes, los escuchamos. Sí, el profe Efraín tenía la palabra. Se me fue la palabra ya desde el... estaba diciendo que, digamos, inculcar, digamos, esto nuevo de lo que es el trabajo emocional. Muchos profesores de la vieja guardia lo van a dar como un nuevo trabajo, más trabajo, porque ellos están acostumbrados a coger este tipo de proyectos y volverlos trabajo. Y solamente piensan en trabajar, en entregar guías, en entregar papeleo que corresponde a lo que tiene que hacer. En cambio nosotros, me incluyo y los incluyo a ustedes, nosotros miramos más allá y no solamente es explicar emociones, sino ser transversal, incluir en matemáticas, en sociales, en literatura, todas las materias, y tratar de ser más humanos con los niños, ser más empáticos, porque lo que sabemos, tenemos muchas problemáticas. Hay niños que, como decían los profes, llegan sin desayunar, otros llegan maltratados, simplemente no lo dicen, llegan con golpes y les preguntamos qué pasó. No, es que me caí. Desde ahí ya empezaron a mentir, pero pues más a fondo el niño ya lo busca uno y dice, profe, la verdad es que me golpearon, mi papá me pega, mi papá eso. Entonces uno mira cómo hace como para cambiarle su vida a él, ¿sí? En cuanto a esto que se llama las emociones. Lo hablo por mí, yo siempre cuando trabajo este tema, porque me gusta mucho trabajar el tema de la tristeza, siempre hago como trabajos sobre la tristeza con ellos, trato como abordar temas de su infancia, qué es lo que más te gusta cuando eras pequeño, qué es lo que más te llamaba la atención de cuando eras bebé, si llegas a acordarte de algo, qué ha sido lo más traumático que has vivido hasta el momento, cómo traerlo al momento, pero no solo dejarlo ahí, sino expulsarlo, eliminar. Una forma que yo hice fue coger, entonces vamos a anotar la tristeza que más tenemos, la anotamos, la decimos, y que la quiera decir, el que el otro la guarde en su corazón, y lo que hicimos fue prender una fogatica y quemarla, la dejamos ir, ¿sí? Y para finalizar esa emoción de la tristeza, porque realmente traemos al niño a la tristeza, traemos al niño a esa emoción, es, de momento, sacarles una risa, no sé, me caí. Entonces la idea es que el niño no se vaya con la emoción de la tristeza, sino se vaya con otra emoción, ya sea sorpresa, felicidad, bueno, otra emoción, y no dejarlo con la tristeza, pero hacerle caer en cuenta que esas pequeñas cositas las podemos cambiar. Entonces eso es lo que yo digo, que nosotros, que somos más actuales, estamos dispuestos como a trabajar por ello, esperando que no se vuelva lo mismo, guía, cumplir, sino más allá de lo que te estoy comentando. No sé qué los otros profes piensen de eso. Mis profes, gracias, profe, comparto totalmente, hay que trabajar en ello, y este espacio es para eso. Yo estoy de acuerdo con la teacher Lore y también con Emilia Ramírez.
Resulta que nosotros estamos prácticamente la mayoría del tiempo, creo que estamos más con los niños que los mismos padres porque les prestamos atención a cada momento y somos más conscientes de las emociones. Creo que antes los profesores de la vieja guardia, antes como que eso no lo tenían en cuenta. Entonces ahí me voy como en el discurso del padre de familia, como que a mí no me cuadra porque, o sea, ahí entraría debate con el padre de familia, porque sé que ahorita las nuevas generaciones, yo igual soy creo que media vieja guardia porque yo aquí donde me ven ya casi tengo 40 años, solo que no aparento. Le gané. Sí, entonces sí somos más conscientes de lo emocional. Y lo otro que decía Emilia Ramírez, nosotros prácticamente, como estamos la mayoría del tiempo con los estudiantes, en cualquier materia, hablamos de valores, hablamos de hábitos, hablamos de emociones, independientemente ahorita que aquí en Colombia, pues con la ley 2503, sí, señor. Pues nos quieran implementar pues la cátedra de emocional, de igual manera ya lo hacíamos, sino pues que no se veía reflejado como tal en una materia, como en sí. Lo que de pronto sí tengo una duda y me causa curiosidad, que es lo que pasó con la religión. Es, por ejemplo, en el artículo 4 de esta ley, habla de que los padres y los tutores tienen derecho a decidir sobre esa educación emocional. O sea, antes de que va a ser obligatoria, no va a ser obligatoria, o son los padres. Entonces, va a pasar lo mismo que la religión, porque antes los docentes pues enseñábamos religión, pero prácticamente éramos como catequistas. Exacto. Porque enseñábamos una religión, en fin, que era como la estandarizada, y ya comenzaron los padres de familia a decir, no, que yo no quiero que bueno, no puedo hablar aquí porque de pronto hasta Tito me de hablar de este tipo de cosas. No lo cierran también. Sí, entonces es como ese tipo de cosas que ahí tengo como la confusión con este artículo 4, que es de que los padres y los tutores pues realmente tienen el derecho a que se imparta esta educación emocional o no sé si la entendí bien o la entendí mal o cómo es la cosa con eso. Pues el documento lo que dice ahí, para interrumpirte, Chiquis, y darle la palabra a nuestra nueva compañera que está, la profe, dice que esta ley tiene como objetivo el fin de implementar la cátedra de educación emocional en los niveles de preescolar, básica, primaria, media, con el fin de generar concordancia con las problemáticas emocionales que tienen los estudiantes. Y yo creería que delegarle esa función a los profesores sin una capacitación adecuada, sin dejar de decir que ya lo hacemos, pero que se necesita de personas especializadas en las temáticas, pensaría yo, aunque todos lo hacemos y debemos hacerlo, pero sí sería revisar de qué forma la van a implementar, porque estoy de acuerdo contigo, no está claro si va a ser algo obligatorio, si va a ser una asignatura más, como llegó a ser Cátedra de la Paz, como llegó a ser de pronto religión y demás. Eso estaría bien que nos tomáramos, yo tengo el documento y me lo estoy leyendo, que lo descargué, y allí establece que hasta el momento no dicta como tal, van a sacar un documento próximamente que lo estoy esperando, donde dicta cuáles serían los parámetros para que podamos tener esta cátedra, pero yo la celebro junto a la ley de educación de salud mental, porque me parece que son prioridad y sobre todo que nos acoge a nosotros como docentes. No, y a partir de esto tiene que haber una reestructuración, porque en el artículo 4 también dice que el ministerio tiene que comenzar a capacitar y tiene que haber un comité científico, y desde la educación superior tiene que comenzar a implementar, bueno, esta formación de educación emocional, donde ya habrá de pronto materias que hablen de esto en todos los grados de educación, porque esto pues ya lo van a implementar como tal, y pues es una tarea, pues yo digo que bastante amplia, porque desde trabajadores sociales, educadores, orientadores, psicólogos, bueno, claro que sí. Gracias, mi profe. Ya te doy la palabra, profe Dani, profe hola, profe G. ¿Me recuerdas tu nombre, mi profe? Jimmy. Gracias, mi profe Jimmy. Le voy a dar la palabra a nuestra invitada, profe Emilia Ramírez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, gracias. Por aquí pasando, que me acabo de conectar y vi interesante estos espacios para compartir. Por lo menos yo, como docente, he aprendido de ustedes, porque he visto su trabajo y he dicho, esta estrategia me gusta, me la voy a robar. ¿Válido? Y no crea, hay estrategias que me han funcionado, porque este año trabajo con primero y segundo. Ok. Yo trabajo aquí en La Guajira, zona rural. Entonces, una experiencia bastante dura, porque aquí a nivel socioeconómico es bastante duro. Claro. Entonces eso también influye en las emociones de nuestros estudiantes. Es algo que yo decía, nosotros siempre manejamos las emociones de nuestros niños, pero es algo que no se veía, es algo que no usa. Nosotros mismos como docentes sí nos dábamos cuenta, porque uno de los profesores decía que nos veíamos como segundos padres, pero más que eso, los mismos niños son los que nos dan como que ese espacio, esa emoción en sus vidas, donde ellos nos comentan, nos convertimos en amigos, en hermanos, padres, todo lo que ellos necesitan, nosotros cubrimos como que ese espacio, tratamos de como que ellos se sientan mejor, y más que eso es participar en su proceso de aprendizaje, es para crear, tener niños íntegros. Entonces
entonces, con todo esto, a veces también lo que dicen los profesores, el padre de familia. Aquí en la zona donde yo vivo, por lo menos, como decía al principio, es muy difícil la parte socioeconómica. Muchos no tienen un trabajo estable, entonces eso influye en lo que es las cosas de nuestros niños. O sea, no somos como yo, como docente, no soy capaz de decirle a un niño, mañana te traes este material, porque sé que en su casa no lo va a tener, no lo va. Entonces, hay niños, eso también influye. Hay niños que llegan de sus hogares, cuentan con el desayuno escolar. Entonces ellos creen que el desayuno escolar es el desayuno completo y no comprenden que es nada más un porcentaje. E incluso a veces tenemos que buscar para que ellos puedan completar o sea, tanto así que puedo decir de que hay niños que solamente cuentan con el desayuno y vienen hasta el otro día y no tienen desayuno. Entonces, es bastante duro. Entonces, también incluye lo que es las responsabilidades dentro del hogar. Nuestros niños, después de sus horarios de clase, ellos tienen sus responsabilidades, como es buscar el chivo, como buscar por lo menos el agua para lo que se van a utilizar dentro del hogar. Aquí, como somos de terreno desértica, es muy difícil lo que es el agua. Entonces, todo eso influye entre el proceso de... O sea, no es... Así que el niño llegó hasta aquí, no, influye muchas cosas. Entonces está lo que es la parte socioeconómica, está lo que es la parte, todo incluye. El factor importante ahí es la parte emocional del niño, porque es en la escuela donde él encuentra su mundo de niño, su disfrutez de niño. Okay. Entonces, ahorita estoy estudiando pedagogía y tuve la oportunidad de compartir con mis niños, o sea, darle todos los materiales didácticos. Yo tomé actividades del profe, materiales, me copié. Del profe James. El profe James, de aquí de muchos. Eso es lo bonito de estos medios, que nos permite esa visión. Robar ideas. Yo diría que más que robar, sería implementar las ideas de mis colegas que las comparten para que sean implementadas. Entonces, pero también adaptarlas al contexto donde estamos, porque claro que sí. Más que todo es adaptarlas al contexto. Entonces, la actividad trataba de que nosotros teníamos que colocarle todos los materiales a estos niños, ellos mismos iban a desarrollarlo a su manera, a cómo ellos creerían. Entonces, desde lo que pueden. Entonces, por lo menos en mi experiencia, me sentí frustración porque no alcancé el objetivo, lo que yo como docente me había trazado, pero descubrí otras cosas en mis estudiantes. Entonces más que, o sea, frustración fue como un aprendizaje. Entonces, te interrumpo, Chiquis, ahí y me dices algo que creo que deberíamos tener también en cuenta, y le paso la palabra al profe Jimmy, al profe Dani, y luego saludamos a la profe Diana que está allí, que ellos nos están esperando para la palabra. Y siento que cuando tú hablas, Hermosa, de que la frustración del profe, cómo me encantaría que esa ley de educación socioemocional también nos tuviera en cuenta. Porque también, así como nuestros estudiantes, somos seres sintientes, profes que se cagan, profes que se frustran, profes que tienen una cantidad de enfermedades, porque si nos damos cuenta, las cifras, no hay sino que mirar en la Procuraduría, en la Gobernación, muestran cifras de que la docencia es una de las labores que más enfermedades tiene en cuanto a salud mental y demás. Así que, gracias por tu aporte, Hermosa. Mi profe Jimmy. Bueno, cierto lo que comenta maestra, creo que así como están enfocándose al alumno, en lo emocional, yo creo que es muy importante también lo emocional de un docente, porque pasamos por muchas situaciones, creo que lo hemos visto, yo creo que les ha pasado. Yo siento que llegando a la escuela, nuestro rostro cambia, pero dentro de nosotros hay una situación, un problemita que nos está consumiendo por ahí. Yo creo que se han dado cuenta también, o no sé si tengan colegas, que a veces han tenido parálisis faciales por problemas, por estrés y todo esto. Entonces yo digo que es importante, sí, lo emocional en nuestros alumnos. Para unos va a ser como un nuevo trabajo, el poderlo implementar. Para otros puede ser que ya sea algo muy fácil el poderlo trabajar con sus alumnos, implementarlos en unas materias. El trabajo sería para los docentes de secundaria un poquito, digámoslo así como trabajo, porque tienes 50 minutos donde tú tienes que trabajar, involucrar esto de los valores, los hábitos y lo emocional en tu disciplina. Entonces, aquí en México ya lo estamos implementando desde el ciclo pasado. Estamos con esto de lo emocional. Y yo siempre les he dicho a los docentes, solamente escuchamos, pero no nos podemos enfocar a la situación que llegue a tener el alumno. Sí, vamos a buscar una solución, pero el encargado de esto sería el psicólogo o el departamento de psicología. Preparados. Porque tú eres el docente. Claro. Tú vienes a guiarlo, a enfocarlo, ¿no? Pero hay una persona especializada para eso y otra para que mi docente, porque yo como director debo de estar también preocupado de mis docentes. Claro. No que no se lleve ese problema, porque un docente se lleva el problema a casa de cómo lo voy a hacer con voy a trabajar y cómo solucionar un poquito el problema, cómo sanar ese corazón, ¿no? Pero no podemos hacer mucho nosotros como docentes, porque también la secretaría nos tiene limitados, tiene así de tú eres el guía y el mediador, nada más, no puedes hacer nada. Claro que sí. Y es cierto,
Entonces, yo creo que sí es importante que la Secretaría de Educación también se enfoque en los docentes, porque les digo, pasamos por muchas cosas, pero ante todo, estamos con una sonrisa frente al grupo, aunque estemos rotos por dentro. Entonces, Total. Qué difícil. Sí, totalmente, maestra, es difícil. Yo cuando hice del picnic que les comentaba hace rato, Con las mamitas. me hablan en mi casa. Yo vivo a 6 horas de mi lugar de origen y me dice mi mamá, estoy pasando por esta situación, estoy enferma y así. Y yo veía a los alumnos y pues no me aguanto, o sea, como dicen, me rompí porque lloré, y los alumnos se me quedaban viendo. Válido. Yo veía a los alumnos. Te felicito, profe, por permitirte eso. Sí, y los padres, las madres de familia se acercaron y dijeron que me entendían porque también ellas tenían sus mamás y pasaban por ciertas situaciones, pero sí, yo dije, no podía. Entonces, yo les dije, abracen muy, muy fuerte a su mamá, díganle lo mucho que lo quieren y aprecien, o sea, aprecien porque a veces las mamás hacen de todo para tener a sus hijos en las mejores escuelas, darles lo mejor y los educan de una manera, pero ya ven que esto de la nueva tecnología, la nueva nana no les permite nada. La nueva nana. Para ellos es algo como, ay mamá, ya, déjame de abrazar, ¿no? Entonces, yo sí les sugiero que cuiden mucho de su salud. Sí, los niños, como lo dijeron por ahí, nos pueden ver como un papá, mamá, sí, pero no somos, ¿verdad? No somos. Hay departamentos encargados para solucionar ciertas situaciones emocionales de nuestros alumnos y así. Entonces, fíjense con eso. Al menos yo sí me preocupo por la salud de mis docentes y también por el bienestar de mis alumnos. Porque yo sí les he dicho a mi psicóloga que les ponga un test o algo para medir su estrés. O sea, qué tan estresados están mis docentes. Y siempre les facilito ciertas herramientas para que no se me estresen en las evaluaciones y que esto y que el otro. Yo les digo, tranquilo, este día me lo vas a evaluar con un proyecto, nada de revisarme examen. Ok. Siempre viendo el bienestar de un docente, porque es importante. Creo que así como yo anteriormente fui docente, no quiero que pasen ciertas situaciones mis docentes. Entonces, total, ya fui docente, ahora soy directivo. Ahora eres líder, y eres un líder que enfoca, no eres un líder que... Sí, y a mí me gusta que yo también me pongo como al nivel de ellos. O sea, seré el líder, pero estoy al nivel de ellos. Y cada vez que voy a observar una clase, nunca digo, está mal, no. ¿Te parece si implementamos ciertas estrategias? Qué lindo. O hacemos esto, o hacemos el otro. Y eso es lo que cambia, porque creo que como un líder debes de poner a la par de tu docente. Total, gracias mi profe Jimmy, muchas gracias, comparto y qué bonito, te felicito porque lamentablemente no todos los jefes tienen esa labor de líder, así que qué bonito, gracias. Mi profe Dani y mi profe Diana. Bueno, digamos que retomando un poquito, digamos, lo que se mencionaba de digamos, esa brecha que las personas creen que existe entre el docente con más tiempo y los que somos, digamos, unos docentes que estamos hasta ahora incursionando en este mundo y llegando al mundo de la educación. Yo creo que igualmente la profesión que nosotros escogimos implica que nosotros seamos o que tengamos ese valor de empatía, ese valor agregado de empatía y de realmente pensarnos en la educación y en el alumno como el centro de muchas cosas a la hora de trabajar nuestras estrategias. Qué lindo. Para dar nuestras clases. Y en ese sentido, digamos que se ve el contraste generacional, pero no el contraste hablando en términos de la generación de cristal y demás, sino que, pues, como se menciona, de pronto algunos lo tenemos más inmerso, y yo quisiera retomarlo de pronto en cuestión de algo que vieron en los comentarios que decía como lo de las emociones negativas. Cuando en algún momento se teorizaron las emociones, alguien decidió poner las emociones como negativas, pero ¿qué tan negativas realmente son las emociones? No sé si te refieres a los antivalores, como hay en los valores y antivalores, ¿te refieres a ello? No, es que alguien puso aquí en uno de los comentarios como emociones negativas. Ok. Yo dije, bueno, ¿será que realmente hay emociones negativas o más bien tenemos que hablar de eso de los antivalores o otras cuestiones que son más conductuales y nosotros también a veces, o en la mayoría de casos resultamos corrigiendo y por eso es que aquí están comentando, también hay que educar a los padres, también hay que educar a los tutores porque son más conductuales. Pero creo que nosotros como docentes ya lo tenemos inmerso en nuestras cátedras o en nuestro día de vivir. Yo pongo un ejemplo. No sé, hoy pongo un ejemplo de una situación, hoy 2 estudiantes súper enojados casi se golpean y uno decía, estoy muy enojado y en algún momento alguien puede categorizar eso como una emoción negativa, como la tristeza, porque sé que ha pasado, pero es como, no, mira, también es válido que estés enojado, también es válido que sientas frustración, que sientas rabia, ¿cómo estás gestionando eso? Y lo siento, pero vas a estar en mi clase y vas a tratar de que esa emoción no permee todo lo que rodea tu clase. Y eso es un ejemplo de lo que nosotros hacemos diariamente. Ahora no lo comentan y no lo ponen como, hay una cátedra que se va a implementar. Pero es que en el diario vivir ya lo estamos haciendo. Y ya lo estamos haciendo con demasiadas más cosas. Y con una carga que, como decía el profe ahorita, pues también tenemos una cantidad de trabajo exorbitante. Entonces no es que nosotros estemos predispuestos a más trabajo, sino que es algo que ya estamos involucrando dentro de nuestra labor. Y necesitamos ver cómo esto se va a regular, cómo se va a aplicar, cómo vamos a aprovecharlo. De una manera más sana.
Súper, mi profe Dani. Súper, mi profe, muchas gracias. Mi profe Dianita, ya me tomé la confianza, ya te doy la palabra. Les coloqué una imagen que yo trabajo mucho y me sirve bastante con mis estudiantes, y es la rueda de las emociones. Esta rueda de las emociones, así como suena, rueda de las emociones, las encuentran en Google, googleenla. Y allí nos muestran que las emociones no surgen de un momento a otro. Y por eso pienso que es tan importante la educación emocional, porque como decíamos a un inicio, hablábamos con el profe James, si yo me tomo el tiempo de reconocer esas pequeñas acciones que me van a detonar una situación grave y puedo llegar a manejarlas antes de que se desarrollen allá, puedo facilitarme mucho esa labor docente. Y allí nos muestran en el centro cuáles son las emociones básicas y nos muestran, van extendiendo en círculos, cuáles son las situaciones, valores, comportamientos o demás que me van a llevar a ello y dónde puedo llegar a actuar con anterioridad en esas cosas básicas, como la burla, que si permite, por ejemplo, en mis clases personalmente la profe Vero no permite la burla. La recocha sí, en disciplina válida, pero la burla no, porque cuando es enfocado hacia sentir mal al otro, pues estoy generando situaciones negativas. Así que se las coloqué a mis profes y échale una revisadita que de pronto nos pueden servir a todos. Mi profe Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenas noches. Eso bastante. Y aquí tomé varias notas. Quisiera iniciar con la experiencia que me pasó hace poco, porque murió mi gata que tenía 10 años y de una me avisaron y yo lloré delante de los niños. Y una niña que me dijo, yo sabía que usted lloraba. Entonces quedé como, o sea, entonces como si los profes funcionáramos como robots y no tuviéramos emoción. O sea, los profes no podemos llorar, no podemos sentir. Pero cuando la niña me dice eso, yo estoy más impactada aún, como que, o sea, no me puedo permitir llorar. Entonces sí que quisiera iniciar con esto porque nosotros como docentes, como dicen en los comentarios, muchas veces no tenemos esas herramientas de educación emocional y nos quieren poner a impartir educación emocional. Yo pasé por un proceso de año y medio de terapia donde estuve en talleres, en actividades, o sea, una cuestión así que fue un trabajo muy duro conmigo misma, en el cual aprendí cómo a regular un poco más las emociones y cómo a entender un poco más las situaciones ajenas, a no invalidar, a no hacer juicios de valor, pero fue un proceso personal y de iniciativa propia que hice yo. Y ahora nos quieren pedir a una cantidad de docentes a nivel nacional, los cuales no tenemos de pronto esas herramientas a que valoremos, no invalidemos, a que nos carguemos con las emociones también de pronto de los estudiantes. Entonces sí considero que es muy importante lo que dicen de que hay una solicitud, como hacer una solicitud directamente a las secretarias de educación, en que es importante primero que pasen por nosotros para después pasar nosotros por los estudiantes, ¿no? Y acá también, por ejemplo, lo que yo ponía el acceso a la parte de salud mental de nosotros los docentes es muy complicado cuando nosotros estamos en zonas de difícil acceso. Nosotros acá no tenemos, estamos en pueblos donde no hay un psicólogo, nos toca viajar 2-3 horas a una ciudad principal, que ni siquiera es nuestra ciudad, para acceder a un servicio de psicología. Entonces vamos a tener una sesión cada un mes, 2 meses. Entonces sería como el mismo ejercicio de echar para atrás y no para adelante. ¿Sí? Porque no vemos esa opción de conocernos y de conocer cómo podemos enseñar educación emocional. Y sí, lo estamos haciendo de manera transversal todo el tiempo, en direcciones de grupo, cuando hacemos resolución de conflictos, cuando hablamos con los estudiantes de los problemas que pasan al día, cuando ellos nos cuentan hasta los chismes de la familia, ¿cierto? Perfectamente, nosotros como que tratamos de manejar eso desde el aula. Pero sí es importante que tengan o sea, desde directivos, profesores y de último los estudiantes, pero nos cogieron y dijeron, bueno, les toca a ustedes y miren cómo solucionan. Entonces era como eso. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad sí es un tema muy importante que hay que seguir tocando, y gracias, profe, la verdad sí a todos, porque si uno, como dice, implementa herramientas de las cuales ustedes brindan para hacerlas desde lo que uno puede con sus grados, porque son grados muy grandes también, 42 estudiantes, entonces cómo van a apoyar a los niños, entonces es muy complejo. Muchas gracias a ti, mi profe Diana. Es cierto, porque a veces no sabemos ni cómo ni por dónde, pero algo que sí comparto y lo decíamos también en un inicio es que tendríamos que innovar nosotros en eso, porque aunque lo implementemos y esté, valga la redundancia, implícito en nuestra cátedra cotidiana, la emocionalidad, sí tendríamos que partir por innovar y revisar qué es eso que vamos a impartir, porque muchas veces sentiría yo que compartir socioemocionalidad o emociones en el aula puede llegar a confundirse con sacar la tarjeta del estado de ánimo, con, no sé, mirar el X o Y situación específica, pero como tal que nosotros, y lamento mucho, tengo 3 espectadores que me están pidiendo invitación, pero ya estamos cerrando, así que lamento mucho, pero quedan cordialmente invitados a otros en vivos que vamos a hacer durante todas las semanas sobre diferentes temas. Por ejemplo, mañana vamos a trabajar educación sexual y trabajaremos lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es eso? Y no estamos hablando del consentimiento informado aquí como por ejemplo de mis profes, que se me olvidó preguntarles al inicio, pero deberíamos hacerlo siempre en estos envíos, si permites que yo tenga el uso como tal de aquello que estamos haciendo de tu imagen, porque se puede llegar a presentar situaciones X y problemas, pero me refiero al consentimiento informado de las interacciones personales entre estudiantes. ¿Hasta dónde llego yo en la burbuja personal del otro? ¿Hasta dónde me es permitido acercarme? ¿Hasta dónde pienso yo en llegar a acercarme al cuerpo del otro? ¿Qué significa que me digan no? ¿Y hasta dónde sabemos reconocer que es un no de más? Consentimiento informado, mañana jueves 6:30, educación sexual, para quien le interese, bienvenidos. Voy a terminar diciendo que les agradezco enormemente el compartir y me gustaría escuchar, como no sé, una reflexión final de cada uno sobre esta temática que estamos trabajando y que me parece tan importante y que muy seguramente tenemos mucho que trabajar en ello. Comparto contigo, mi profe Diana, lo de que ya lo había dicho también, importantísimo que nosotros estemos incluidos, porque si yo estoy bien, así como en los aeropuertos cuando te dan a ti primero la mascarilla de oxígeno, si yo estoy bien, el otro, mis estudiantes en este caso, pueden llegar a estar bien. Mi profe, gracias. Cuéntenme, reflexión final para ir cerrando. No, pues aquí como para complementar. Dale. Bueno, el artículo 8, pues dicen que van a hacer una encuesta a nivel nacional
o sea, de salud mental, ¿no? Para recopilar como todo ese tipo de información relevante acerca de esta cátedra. Y claro, que tiene que comenzar desde nosotros, porque a partir de ahí yo creo que se van a comenzar a hacer lineamientos, estándares, pero ¿qué es lo que necesita la sociedad colombiana? Entonces creo que por eso es que van a implementar esa encuesta a nivel nacional de salud mental. Ok. Bien, súper. No, pues, sería necesario, ¿no? Es una iniciativa súper. Todo lo que se venga en pro de la educación es bienvenido. También están hablando ahora último, no sé si se han escuchado de la inteligencia artificial, que también la quieren poner al aula. Y pasa algo muy curioso. Antes, cuando teníamos los docentes, dijeron de la vieja escuela, ellos se cohibían a usar una calculadora cuando era el invento, ¿se acuerdan? Y llegan los profesores que no, que eso va a dejar que los procesos... Que no van a pensar... Y entonces se cohibían a usar ese tipo de elementos y miren cómo la calculadora transformó a todo, en supermercados, en empresas, y ya es parte de nosotros. Entonces es como que todo eso que viene en pro de la educación y hacernos más competentes, ya que en un futuro el que no use la IA va a ser menos competente que el otro. Igual no nos va a reemplazar a todos porque nosotros somos una esencia. ¿Y sabes por qué no nos van a reemplazar especialmente a nosotros, a los profesores? Por esto que estamos hablando, educación socioemocional. Una máquina jamás podrá generar interacciones afectivas y efectivas que tenga que ver con el estudiante. Jamás lo podrán hacer como el humano. Terminaremos siendo tutores que deben innovar y estudiar sobre tecnologías e inteligencia artificial para mantenerse allí. Sí, entonces creo que todo esto que hacen en pro de la educación, bienvenido sea, y más desde la emocionalidad, ¿no? Que es de pronto un aspecto que hasta los padres dirán, no, ¿eso para qué? Pero realmente sí, en el aula sirve mucho para el aprendizaje. Claro que sí, mi profe, muchas gracias. Mi profe Jimmy. Pues yo me voy con esto reflexionando todo esto, espero, porque en México estamos con tantos cambios y la verdad estos cambios a veces siento que, no sé si nos ayuden o así, pero siento que nos ayudan mucho a los docentes, nos exigen demasiado. Sí. No hay una motivación, a ver, lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que en otros países también no hay una motivación donde tú digas, pues voy a mi escuela y me están motivando y así. Eso sí es muy importante, para mí es muy importante el trabajar con padres, alumnos, docentes, en este equipo para poder obtener y lograr lo que tengo planteado. Actualmente mi proyecto en este ciclo escolar es la vinculación de todas las materias en ciertos proyectos, pero principalmente la atención de los padres que esté ahí. Entonces, uno de mis proyectos es que un día los padres de familia van a tomar clase con mis docentes. Los docentes les van a mostrar cuál es su planeación, porque cada docente planifica una clase. Entonces, van a tomar clases, van a explicar mis docentes, ellos van a ver y vamos a ver la actitud y cómo se muestran. Chévere, me gusta. Recordemos que a veces los alumnos plasman lo que ven en casa. Total. Como en la actitud. Entonces, yo digo, órale, vamos a ver este proyecto y así. Yo estoy encantado de invitar a mi inspector, mi ATP y todo eso, porque actualmente nos reconocieron como la primera escuela en la zona con buenos rendimientos y buenos Qué lindo. docentes. Y para mí eso fue lo más padre porque tengo padres de familia, colegas, porque son padres de familia, colegas, que dicen, pensamos que no iba a lograrlo porque está muy joven. Y yo así de... Pues, ¿pero qué te crees? Sí, entonces me emociona tener mi plantilla de maestros jóvenes. Súper. Y donde han demostrado que en cada concurso que vamos nos traemos los 3 primeros lugares o los 2 primeros lugares en actividades de matemáticas, de lectura, de oratoria, de declamación. Para mí eso es emocionante y le digo a mi docente, si no tenemos un lugar, no te preocupes, nos fuimos por varios, les toca a otros. Entonces creo que lo emocional, maestros, y para los que son nuevos en esto, es importante, sí. Es la clave. Buscar estrategias, aquí todos los colegas de aquí o otros coleguitas tienen diferentes estrategias para trabajar lo socioemocional y sí recomendarles que nunca hay que dejar pasar el mínimo apodo de los alumnos. Comparto. Eso sí, no. Y otra, hay un departamento de psicología, el encargado, para poder resolver la situación de lo que esté pasando con uno de nuestros alumnos. No llevarnos ese problemita, porque no es un problemita de nosotros. No cargarnos. Los alumnos nos verán como padres de familia, como sus papás, pero no somos sus papás. Somos Total. Sus guías. Y yo entiendo, ese es mi pensar, porque yo respeto el pensar de cada uno de nuestros colegas que buscan la solución de sus alumnos, y los entiendo, por más que quisiéramos solucionarles los problemas. Si no podemos a veces con los nuestros. Entonces, muchas gracias. Gracias, profe Jimmy, cordialmente invitado cuando desea. Aquí nos encontramos de lunes a viernes. Gracias por las experiencias. Lo mismo para mi profe James, que no se lo dije, pero muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Mi profe Efraín, te escuchamos. Bueno, como para no... ¿Me escuchan? Sí, señor. Como para no extenderme mucho, entonces pues una frase para nosotros es que nosotros
tenemos un papel principal. Nosotros tenemos que ser un puente, no un muro para los estudiantes. Tenemos que ayudarles a ellos a que pues descubran como su camino por sí solos y aprendan solos, aprendan del conocimiento ellos mismos. Entonces, la frase que yo les dejo es esa. Somos un puente, no un muro. Puente, no muro. Súper, mi profe. Agradecerte a ti, voy a estar muy pendiente. Voy a estar muy pendiente de eso, me gustó mucho la interacción el día de hoy. Y claro que sí. Saludos para todos y feliz noche. Gracias, mi profe. Muy amable, gracias. Gracias por estar. Mi profe Dani. Mi profe Daniel, te escuchamos. ¿Qué te quedó? ¿Qué nos dejas? Le doy... No. Sí. Aquí corriendo. Estoy segura que estás corrigiendo trabajos de grado. Casi segura. Sí, no, estoy en llamada al tiempo con ellos. Ellos están ahí corrigiendo. Dale, no te quitamos mucho tiempo. No, ¿qué me queda? Pues incursionarme más a leer y en ese documento de la nueva, de esa ley, pues que salió hace unos 2 mesecitos, creo, uno. Está fresquita. Me queda eso, sí, está fresquita. Y la reflexión constante, creo que el trabajo de la educación emocional empieza por uno. Y uno es el que debe primero trabajar esa gestión emocional, reflexionarla, para después aplicarla y trabajarla con ellos y ellas. Y pues las experiencias de los profes y todo lo que nos cuentan obviamente también nos ayuda a retroalimentar mucho en cómo manejar muchas situaciones. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muy agradable haberlos escuchado hoy. Gracias a ti, mi profe. Gracias por estar. Y me quedo con ello. Nosotros tendríamos que ser los primeros que deberíamos pasar por esto para poder hacerlo mejor. Gracias, mi profe. Y profe Diana. Bueno, un poco también lo que dijo el profe Daniel, sí es importante que nosotros nos permitamos sentir, ¿no? Que nosotros nos permitamos como reconocernos lo que sentimos y no dejarnos cargar, porque nosotros llegamos a un momento en que nos dejamos llenar tanto, que estamos enfermos, resultamos ya sobrecargados, entonces siempre hay que hacer pausas, ¿sí? En el momento que nosotros veamos que ya no podemos, así sea en el salón de clases, un momento de respirar, ya mis niños saben que hay un momento que ya me saturo tanto, y entonces les digo, espera, necesito respirar, y sí, porque ya son muchos, entonces llega un momento, sí, pero ellos ya saben y se calman, y como que ya, y continuamos, porque el por recorrer el día no nos deja ni siquiera parar a nosotros, ¿sí? A veces uno se ríe de esos TikTok que, ay, ¿por qué no va al baño? Porque tú estás moviéndote así, uno no va ni al baño, o sea, uno no tiene ni permite parar. Entonces sí creo que es como hacer esa reflexión de que nosotros tenemos que darnos esa oportunidad, porque como decían, si no estamos bien nosotros, nuestros estudiantes no van a estar bien tampoco. Sí, eso lo hemos reflejado en ellos. Entonces, y muchísimas gracias por el espacio, la verdad llegué un poquito donde creo que sí tocaron muchos temas muy interesantes y recapitularé. Muchísimas gracias. Claro que sí, mi profe, invitadísima y bienvenidos. Retomo lo que dijo la profe Daniel, el profe Dani, la profe Diana, y efectivamente yo no puedo estar con una cara de totalmente amargada, porque es válida que como profe, que como mujer y como persona me sienta así, pero yo no puedo hablar de empatía y de emociones si no tengo la disponibilidad física, corporal, porque recordemos que somos lenguajes también corporales y que nuestros niños nos están mirando. Esa es una ley del espejo que tengo en esas 10 leyes que creé el autocuidado docente. La ley del espejo es aquella ley donde yo me permito que el otro me vea humana, donde yo me permito que, lo que decía la profe Diana, lloran, sí, lloramos, sentimos, tenemos problemáticas, y lo que decía el profe Jimmy, al atravesar la puerta yo tengo que respirar, tomar aire y cambiar totalmente mi actitud, porque son sujetos que están allí, que me están esperando y que muchas veces nos toman, aunque sí nos tomen como padres y no lo seamos, pero para ellos sí somos un ejemplo. Algunos querrán a la profe Vero, otros no, pero pues de allí partimos, y siento yo que mientras que uno lo haga con vocación, con esa que le metemos muchos profes a esto, pues vamos a hacer ganancia. Los dejo con que educar en las emociones no debería ser un lujo, debería ser una necesidad básica para cada niño, niña, joven y adolescente, pero también para nosotros. Y si nosotros no estamos bien, no podríamos generar esa capacidad de crear y de educar como sujetos formadores que somos. Mis profes, les agradezco enormemente. Gracias por estar todos aquí. Gracias por compartir sus aprendizajes y sabiduría. Estaré compartiendo los próximos en vivos para quien le interese, que ahorita hablamos de inteligencia artificial. El sábado tenemos un en vivo sobre inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial para profes, por si alguien quiere como por ahí chismear. Así que, profes, gracias a los papás, profes, compañeros, colegas que están escribiéndonos, discúlpenos si no alcanzamos a responder. Yo traté aquí y me disculpo también porque a veces no los miraba escribiendo y respondiendo mensajes. Gracias por estar, a todos los que están, claro que sí, mi profe Nelicita, mi profe psicóloga que no se alcanzó a conectar, gracias por estar allí y nos vemos en otro en vivo. Recuerden, educar con empatía e innovación es posible. Un abrazo. Chao, profes, gracias. Bye, bye, que tengan una linda noche.